noches a todos. Bueno, vamos a empezar ya que... la de hoy va a ser una clase un poco reducida porque tengo una actividad que no la puedo dividir, pero vamos a tratar de aprovechar lo máximo posible, por eso es que voy a empezar ya mismo. En principio lo que vamos a hacer es terminar de ver el tema que empezamos a ver la semana pasada, que son los componentes, los recursos y las fuentes. Habíamos visto los recursos que formaban parte, o sea, que estaban conformados por el activo. Ahora le voy a hacer la presentación. Esta presentación es continuación de la presentación anterior, por lo tanto, lo que voy a hacer ahora cuando termine la clase es subir este último acá, esta última versión que ya está más completa, ¿no? Bueno, nosotros habíamos quedado acá, ¿no? Lo que eran recursos propios y que conformaban el activo, estaba que generaban, o sea, daban la igualdad con fuentes de terceros y fuentes propias. Los diferentes ejemplos de activos, de componentes del activo y componentes del pasivo. Esperen que estoy admitiendo los últimos. Ya mismo. Y acá tengo, esperen que voy a sacar la presentación, así veo a ver si puedo verlas así. Bueno. Lo que vamos, o sea, vimos distintos ejemplos de activos, distintos ejemplos de elementos del pasivo, y ahora vamos a ver lo que es el patrimonio. Esto que habíamos visto el otro día, sí, como un ejemplo rápido, que nos dimos cuenta que era una, que digamos surgía por diferencia, o es un componente residual. Eso no significa que no tenga en su interior componentes. Claro. Entonces, Profe, perdón, sí, ¿no íbamos a realizar la actividad del trabajo práctico? pero para terminarla vamos a ver esto, porque si no, no. Ah, bueno. Igual son, o sea, son 3 diapositivas, no es que vamos a estar toda la clase con esto. Entonces les decía que esto es para como por diferencia, lo que normalmente se dice es que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Entendiendo como bienes y derechos lo que forma el activo y las obligaciones lo que sería el pasivo. Es decir, que nuestro patrimonio sería lo que nos, digamos, lo que les quedaría a los dueños una vez que, de activo, una vez que cancelen el pasivo, ¿no? Bueno, Profe, se salió la filmina. se salió. Veo. Sí, no la estamos viendo, o por lo menos yo no la estoy viendo. Ah, tenés razón, no sé por qué se salió. Esperen un segundito que ya las... Acá está. ¿Están? ¿Ahora sí? Sí, Sí, ahora sí. profe, ahí se ve. Bueno, esto puede variar, digamos, de un momento a otro. De hecho, se habla que todo este esquema que vimos antes, que es esto, o sea, este esquema de igualdad contable, lo que sería nuestra situación patrimonial, es una fotografía de, en un momento dado de la empresa. O sea, nosotros sacamos hoy, o cuantificamos o determinamos hoy nuestro activo, nuestro pasivo, nuestro patrimonio neto, y la empresa sigue funcionando y dentro de un mes esto difiere, no es el mismo monto, o sea, no son los mismos componentes porque la misma
digamos, las mismas operaciones que surgen de la empresa van modificando este patrimonio. Para bien o para mal, ¿no? Eso después lo vamos a ir viendo. Entonces, puede variar y está conformado por estos dos componentes, básicamente. Es primero el aporte de los propietarios, o sea, es el primer aporte que hizo el dueño o los dueños, si es una sociedad, para iniciar esta empresa. Y después van a ir surgiendo, digamos, con el transcurso de la vida de la empresa, resultados que surgen de las operaciones que realizan, ¿no? Esos resultados, que pueden ser positivos o negativos, o sea, pueden ser ganancias o pérdidas, van a ir formando los resultados acumulados. Los resultados acumulados van a ser los resultados, digamos, en principio son positivos, digamos, que nos los retiran los dueños, o sea, son los que se van a reinvertir. Esto lo hablamos un poquito la semana pasada, y son, digamos, como las ganancias que se vuelven a invertir en el mismo negocio. Y como decíamos al principio, este concepto siempre, o sea, se da por diferencia entre activo y pasivo. Bueno, la diferencia que hay entre patrimonio y capital es otro concepto, otro término que vamos a ver bastante seguido en contabilidad. De hecho, es un componente del capital. Bueno, el capital es precisamente esto que hablábamos recién, son los aportes de eh, de los socios, ¿no? De los socios o del dueño. Ese es el capital. Se llama capital social cuando son socios, porque conformaron una sociedad. Si no, es capital así a secas, cuando no, cuando es una sociedad, cuando es una empresa, disculpen, formada por una sola persona. Entonces, como decíamos recién, que surgía por el patrimonio neto, que surge por diferencia, es la porción del activo que corresponde al dueño o socios de la empresa, ¿no? Por eso que decíamos que surge por diferencia. Bueno, y acá, por último, esta es la última filmina de esta clase, de este concepto, que es la empresa en marcha. También esto un poquito habíamos hablado en algún momento. Se presume que cualquier empresa que se pone en funcionamiento, o sea, que vamos, en la cual vamos a trabajar o vamos a empezar a analizar, es una empresa que va a estar en funcionamiento por un tiempo indefinido. Quiero decir que cuando no, cuando no aparece ese concepto, es decir que no existe empresa, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con que tiene que haber una operatoria permanente. O sea, si yo mañana decido vender mi auto, eso no es una empresa. Tiene que haber una operatoria permanente, de realización. Sería como algo que constituya una organización, ¿no? Claro, claro, exactamente. O sea, tiene que tener un objetivo. O sea, no es un hecho aislado, a eso me refiero. No es una venta aislada porque yo vendí, no sé, se me ocurrió hacer, no sé, una torta un fin de semana, vendí tortas y con eso constituí una empresa. Si yo lo tomo ya esto como un negocio, o sea, como una actividad que tiene una permanencia en el tiempo, que yo voy a intentar, por lo menos, o sea, voy a hacer el intento, ¿no? No significa que nos vaya súper bien siempre, pero quiero decir que haya como la intención de que esto vaya, que se sostenga en el tiempo. Por eso, para su funcionamiento, como nosotros necesitamos saber, por todo esto que hablamos desde el principio, necesitamos la información de cómo va desarrollándose esa empresa en términos económicos, si conviene seguir que siga funcionando, cómo vamos a hacer para generar mayores ingresos, para que nuestro negocio se sostenga en el tiempo, es decir, que se pueda digamos, financiar, por decirlo de alguna manera, o se pueda, se pueda sostener el tiempo, o sea, que no nos dé pérdidas y que un día nos encontremos que no tenemos nada. Entonces, para eso necesitamos hacer lecturas de nuestro patrimonio en forma ordenada, en forma sistemática, cada tanto tiempo, ¿no?
y para eso aparecen estos llamados ejercicios económicos. O sea, el funcionamiento de la empresa se va a dividir en periodos iguales, llamados ejercicios económicos. En esos ejercicios económicos se va a determinar el patrimonio de la empresa cada vez que termine, ¿no? Y se va a comparar con el anterior. O sea, el momento cero que constituimos la empresa, va a tener un monto, un valor, el patrimonio, y después, una vez transcurrido el primer ejercicio, va a tener otro valor, vamos a comparar esos dos valores y ahí nos vamos a dar cuenta básicamente cómo nos fue, cómo resultó el negocio, cómo lo llevamos adelante, qué resultado nos dio, cómo varió nuestros activos, o sea, nuestros componentes, digamos, y eso nos va a ir dando información, obviamente, para tomar decisiones, ¿no? Profe, ¿es para esto, digamos, que se utiliza una serie o una sola fórmula para, o sea, serían como fórmulas contables para poder calcular, digamos, lo que hacemos durante un año? Sí, no son fórmulas, porque o sea, esto que vimos recién, la igualdad contable es la forma en que tenemos que registrar nuestras operaciones. Y esto, claro, esto digamos, este esquema que les planteo hace un ratito, ese esquema va a ser siempre igual, o sea, siempre esa igualdad se tiene que mantener en términos de igualdad. No significa que, o sea, si hoy tenemos 100 de un lado y 100 del otro, no significa que siempre vamos a tener 100, sino que si sube, si aumenta, tenemos a 100, o sea, si aumenta el activo a 120, del otro lado tiene que aumentar 120, o sea, tiene que dar 120. Y así se disminuye lo mismo. Eso es lo que yo es lo que quiero que entiendan, que igualdad significa que nos tiene que dar de un, o sea, si nosotros tenemos un activo de un determinado valor, el pasivo y el patrimonio neto tiene que ser de ese mismo valor. Y eso es lo que vamos a ir midiendo ejercicio tras ejercicio, ¿no? Para poder determinar si hubo, cuáles fueron las variaciones que existieron. Nos va a decir, o sea, esa medición nos va a decir si creció o decreció, pero no nos va a decir el cómo, qué pasó en el medio. Para eso tenemos o sea, otros estados, sí, otros estados, por ejemplo, el estado de resultados, el estado de variación de patrimonio neto, el estado de flujo de fondos, o sea, hay otros informes, por decirlo de alguna manera, que sirven para determinar cómo pasó lo que pasó, digamos, por qué creció, o a qué se le debe que haya crecido, o a qué se le debe que haya decrecido nuestro patrimonio, ¿no? Es buscar el por qué a través de esos otros. Pero esto nos va a decir, en principio, nos va a decir si creció o no creció. Esto en términos re básicos, o sea, lo más básico que puedo decirles de lo que significa esto de los ejercicios económicos. La duración establecida son 12 meses como máximo. No significa que yo no pueda hacer, no sé, estados, o sea, medir mis resultados o mi patrimonio cada menos tiempo, cada trimestralmente, cuatrimestralmente, ¿no? Depende del tamaño de la empresa. Hay empresas que son muy grandes que necesitan medirlo mensualmente o capaz que menos, o sea, en menos tiempo. Pero en términos legales, la duración máxima que exige la ley son 12 meses, que no necesariamente tiene que ser igual al año calendario. O sea, una empresa puede iniciar si es una sociedad, el mes de julio, abril, o sea, en cualquier mes del año, y su ejercicio va a terminar al otro mes, a los 12 meses subsiguientes, o sea, el abril del año próximo, o el mayo del año próximo. Quiero decir, no, o sea, eso es digamos, distinto de una empresa que es por ejemplo, conformada por una sola persona, o sea, por un solo dueño, que en sus ejercicios económicos sí van a tener que coincidir con el año calendario. Y esto les va a servir para otras cosas, como por ejemplo cuando tienen que liquidar impuestos, o sea, casi todos en términos económicos se manejan en forma anual. O sea, tanto en lo contable como en lo fiscal. Bueno,
Dicho esto, vamos a hacer el primer ejercicio que estaban reclamando por ahí. Esperen que yo voy a sacar esta, voy a dejar de compartir. Voy a ver si encuentro el otro. Acá está. ¿Alguien hizo alguna pregunta acá? La igualdad, contables el cuadro de doble entrada, ¿cómo la...? Sí. Sí, pero no está adelante, Gina, porque hay gente que no sabe de contabilidad y esto vamos a ir paso a paso. Entonces, si hablamos del debe y el haber, por ahí vamos a confundir al resto. Así que, pero es lo mismo. A ver, vamos a hacer rápidamente el ejercicio de... ¿Era este? El Sí, primero El es 2, este, ¿no? Bien. el 2 era, profe, ese no. No, pero ese se los di también. ¿Se Sí, pero acuerdan? usted dijo Sí, que ese profe. lo hagamos nosotros y el otro lo hacíamos en clase. Ah, bueno, bueno. Sí, pero había que hacer una apuesta en común. Igual había que hacer una apuesta en común para ver si todos entendieron. Porque si no, hagamos Claro. aunque sea 2 o 3 de esto y más o menos, o sea, como para que el resto arranque, ¿no? O sea, para que arranquemos todo, porque puede ser que haya personas que no hayan, Sí, pero eso lo vamos a corregir igual o no. sí, lo vamos a corregir, sí, sí. Pero vamos bueno, si no tuvieron ningún inconveniente, pasamos al otro directamente. No, profe, a mí me parece que está bien que repasemos el primero, o sea, el Claro, primer porque este es ejercicio y como después pasamos conceptual, al segundo. ¿no? Este ejercicio es conceptual. Claro, por Acá eso. lo que tenemos que identificar es los elementos que hay en esta primera columna, a ver si es un recurso, o sea, si forma parte del activo, si es una fuente de financiación, ¿no? Entonces, repasemos cuáles son, o sea, a ver si tienen más o menos claro, porque son ejemplos, que por ahí algunos estaban en los ejemplos que di en el trabajo, otros pueden haberlos encontrado en el material, otros capaz que investigaron y se dieron cuenta solos, o ya lo sabían, ¿no? Entonces, bueno, en principio, bueno, vamos a empezar por dinero en efectivo, ¿qué les parece que es? ¿Activo? Es un Activo. activo, ahí están todos de acuerdo, nadie discute nada, ¿no? Esto es activo por donde lo miremos. Bueno, después tenemos sumas de dineros a recibir a los 90 días por la venta de bienes y servicios a los clientes. Activo también. Es un activo. Yo puse que era patrimonio neto, pero porque había entendido que los patrimonios podían ser aportes, ¿o no? Sí, el patrimonio son los aportes de los socios, pero esto es, siempre tenés que leer todo el texto. Vos fíjate de dónde surge esa suma de dinero. Surge por la venta, o sea, ya estás trabajando, ya está la empresa en marcha, está vendiendo y es, digamos que este dinero surge o esta suma de dinero a recibir, porque ni siquiera es que la tenés, sino que es un derecho que tenés para, digamos, de recibir dinero. Eh, Estar ya realizado por la venta de bienes y servicios. Entonces, esto es un activo. Después, cuando le vayamos poniendo nombres de las cuentas, o sea, estos conceptos tienen nombres de cuenta. Entonces, cuando lo identifiquemos con la cuenta, nos vamos a dar cuenta de qué significa cada uno. Pero esta es la suma que yo tengo, que tengo derecho a recibir, tendría que decir ahí. Tengo una suma de dinero que tengo derecho a recibir a los 90 días porque vendí bienes o servicios. Es decir, alguien le puede haber vendido a un cliente en cuenta corriente, le llaman normalmente esos en términos comerciales, es cuando yo ya tengo un cliente obviamente conocido, no es que a cualquiera, alguien que ya es un cliente habitual, entonces yo le vendo y esta persona me paga a los 90 días. ¿Se entiende? Entonces, ese dinero yo ya sé que lo voy a recibir en 90 días. Tengo un derecho a recibir ese dinero. ¿Alguien me hizo una consulta? ¿No es un pasivo, profe? Porque todavía no lo cobró.
siempre cuando leamos los conceptos, vamos a verlo desde el punto de vista o sea, cuando estamos desde el punto de vista nuestro. No, el pasivo si yo le debo. Vos estás hablando del cliente, el pasivo no del es un cliente. derecho, no es un derecho doble. Pero nosotros estamos vendiendo, o sea, la venta la hicimos nosotros. Entonces es un derecho que tengo yo de recibir ese dinero. ¿Se entiende? De hecho, esta cuenta se llama clientes. Si lo vemos del lado del cliente, sí sería un pasivo porque él está debiéndole plata Claro. Por al... eso le digo, no se confundan porque cuando nosotros hablamos de clientes es un activo. ¿Se entiende? Porque o sea, van a verlo más abajo, suma de dinero adeudado a un proveedor por la compra de insumos. Esa es la contracara, digamos, o sea, es como decir el espejo de esto, ¿no? Cuando yo le debo al proveedor, Eso sí sería número 7, un número pasivo. 7, claro, Ahí exactamente, sí. exactamente. Bueno, después acá tenemos la 3, suma de dinero entregada a un proveedor para la futura compra de insumos. O sea, yo le pagué al proveedor una suma anticipada. Pero el proveedor no me pagó, todavía no me dio, o sea, no me Pasivo proporcionó, entraría no como me, en mercaderías, una onda así. no me proporcionó. Esto es un activo, ¿saben por qué? Porque yo tengo un anticipo a proveedores. O sea, yo le hice a mi proveedor un anticipo y me debe mercadería. O sea, no me va a deber dinero, pero sí me debe mercadería. Mercadería que va a ser puesta en venta sería, ¿no? O insumos en realidad, bueno, pero acá dice insumos, que puede ser insumo, puede ser mercadería, insumos porque se presume acá que vamos a fabricar algo, pero sería lo mismo, o puede ser insumos, ¿saben cuándo es? Por ejemplo, cuando le compran, no sé, etiquetas, ustedes venden ropa y le tienen que poner una etiqueta o la embolsan, eso es un insumo porque, digamos, va directamente como complemento de la mercadería, ¿no? No es que le hagan una transformación, pero sí es un elemento más del empaque, por decirlo de alguna manera. Después, camioneta, esta es más fácil, porque ya la ven, o sea, yo entiendo que por ahí lo que son derechos y obligaciones son como más difíciles porque son de visualizar y de comprender porque son más abstractos, pero con los ejercicios, pues esto no va a ser el único ejercicio, obviamente, con los próximos ejercicios lo van a ir entendiendo. Siempre pónganse del lado o sea, ustedes son los que venden, son los que compran, ¿no? Porque si nos ponemos de los dos lados es como que se confunde. Para mí es un activo. La camioneta es un activo también. Sí, un activo. Ahí no tiene discusión, porque es una camioneta utilizada para transportar pasajeros. O sea, la utilizo se supone que es el negocio, ¿no? O sea, ahora, si yo tengo una camioneta que la uso, no sé, para salir del fin de semana a pasear, no, o sea, tengo que ser utilizada, es un activo siempre y cuando la tenga que utilizar para mi negocio. O sea, es el activo del negocio, ¿no? Local donde se prestan los servicios o se venden los bienes. También es un activo. Es un activo. Siempre y cuando este local sea de propiedad del dueño o de los dueños de la sociedad o de la empresa. Si yo estoy alquilando, ese local no es activo. Ahí pasaría a ser un pasivo, ¿no? Ahí pasaría a ser el monto de lo que yo pago todos los meses o que adeudo todos los meses, sí. El alquiler a pagar sería un pasivo. Después, suma de dinero recibida de un cliente que garantiza la futura prestación de servicios. Fíjense Un que activo también. Pasivo. este es Pasivo. este
es la contracara del 3. Fíjense que ustedes acá entregaron a un proveedor, acá recibieron de un cliente para la futura prestación de servicios. Yo es un pasivo porque yo debo la prestación de servicios. ¿Me entienden? Debo, o sea, la tengo que prestar a futuro, tengo una obligación, tengo un compromiso que lo tengo que cancelar, ya sea, o sea, no necesariamente tengo que cancelar con dinero, acá en este caso tengo que cancelarlo con servicio, con la prestación del servicio, puede ser con un hecho, digamos, ¿no? Suma de dinero, la 7, suma de dinero adeudado a un proveedor por la compra de insumos, esto es Pasivo. pasivo, exactamente, adeudado a un proveedor por la compra de insumos. Ya la palabra adeudada les da a ustedes digamos, como el dato de que es una obligación a cancelar. Dinero depositado en el banco. Activo. Activo. Esto es como el 1, nada más que está en el banco. O sea, como el dinero en efectivo, nada más que está en el banco. O sea, tiene como, es la misma característica. Vamos a estar hablando de dinero en distintas variantes, ¿no? Moneda extranjera depositada en una caja de ahorro. También es un activo. Activo. ¿Por qué? Porque está, digamos, es dinero, nada más que en moneda de otro país, y es de propiedad de la empresa. Cheque recibido de un cliente por cobro de una suma deudada por el mismo. Activo. Es un activo, exactamente. Porque ese cheque yo después lo deposito en el banco y se termina transformando en dinero, ¿no? Impuestos adeudados ante la FIP o DGI. Bueno, antes era DGI. La FIP Pasivo. es un pasivo. Acuérdense, el concepto adeudado es obligaciones, sinónimo de obligación. Equipos de computación utilizados para realizar tareas administrativas y comerciales. Activo. Activo. Remuneraciones adeudadas a empleados. Pasivo. Un pasivo. Pasivo, exactamente. Muebles de oficina empleados para realizar actividades administrativas y comerciales. Activo. Activos. Activo. Suma de dinero colocada a plazo fijo a corto plazo. Es un Activo. Activo. Activo, exactamente. ¿Se acuerdan las inversiones transitorias? Sumas de dinero adeudada a una entidad bancaria. Pasivo. Pasivo. Software adquirido para realizar la facturación. Activo. Un Yo activo. lo puse como, yo pensé que era un patrimonio. No. El software son esos activos intangibles, o sea, porque o sea, está dentro de lo que no se ve, pero es un programa, así que forma parte es un bien y sobre todo para realizar la facturación es totalmente operativo, así que no, en realidad cuando se ponen a ver en la que es patrimonio son muy pocos los conceptos, porque es como, por eso quería ver que viéramos la última parte de la teórica de cómo está compuesto este patrimonio. O sea, después cuando vean en segundo y tercer año más detalle de la composición de los patrimonios tienen otros conceptitos más que tienen que ver con reservas y otras cuestiones, pero básicamente el patrimonio está conformado por dos conceptos, por el capital social, o sea, el primer aporte que hizo los dueños o el dueño de la sociedad o de la empresa, y después las ganancias, o sea, los resultados acumulados. Bueno, acciones de una sociedad que cotiza en bolsa que la empresa estima vender en el corto plazo. Un activo. Es un ¿Patrimonio? activo, exactamente, es un activo. Acciones de una sociedad que no es la tuya, o sea, que no es la nuestra, que no es la que estamos trabajando, es de otra sociedad, que cotiza en bolsa que la empresa, o sea, la empresa la compró y estima vender en el corto plazo. Esta es una inversión
transitoria. Es como el plazo fijo, ¿se acuerdan que? Anticipos otorgados al personal, Pasivo. pasivos. Y después tenemos aportes de los propietarios. Patrimonio ¿Qué neto. sería patrimonio? Patrimonio neto. Esto es el único concepto que forma parte del patrimonio neto. Entonces, así es como se identifican. Igual les voy a subir algunos ejemplitos más para que se familiaricen con los términos, y algunos ya los tienen familiarizados, pero otros no, y bueno, y de paso está bueno para seguir practicando, ¿no? Y esta es la segunda, la igualdad contable básica. Bueno, Profe, disculpe, la pregunta que había ahí, igual había que responderla o no. estas preguntas son un recurso, o sea, es como, la consigna de la tarea, digamos, ¿no? Ah, ok, ok. Porque de cada uno de los elementos había que indicar si era un recurso o una fuente de financiación. Y las fuentes de financiación si eran ajenas o propias. ¿Se entiende? Era como el enunciado del trabajo. Este acá enunciado es ordenar los elementos patrimoniales, en realidad tiene que estar arriba el enunciado, pero quedó abajo. Ordenar los elementos patrimoniales enunciados considerando el concepto de igualdad contable básica. Acá se hace la tabla, profe. Sí, acá es lo que le iba a decir. A ver, vamos a empezar a ver si... acá se hace... Es la tabla de igualdad. Usted tiene que hacer el cuadrito de la igualdad, o sea, como el que hicimos, como el que figura en la presentación. Y entonces en un lado vamos a poner el activo. Ahora yo les voy a... Lo que pasa es que me van a tener que ustedes dar los conceptos, porque si no... ¿Cómo, profe? O sea, de cada caso, digamos, tenemos que hacer el mismo cuadro que está en el ejercicio primero. Exactamente. Esperen un Ah, segundo. ok. Bien. Esperen, que quiero... A ver, ¿dónde estoy? ¿Acá me están mirando? Sí. No me están mirando, pero porque no tengo la cámara abierta. ¿Ven el pizarrón? Sí, profe, un poquito más abajo puede ser. Sí, yo igual, esperen que un segundo que voy a... que voy a conectarme a través de mi celular, así puedo ver qué es lo que ven ustedes. Profe, la aplicación de Meet no le da la opción de una pizarra igual. Sí, si yo el otro día quise usar esa, ¿sabes lo que pasa? Que no todos pueden descargar porque algunos trabajan con el... Ay, voy a tener que poner mutear porque si no, escucho dos veces. El problema ahí es que algunos trabajan con el celular, entonces yo no lo podían descargar, pero si ustedes, si todos descargan la pizarra, el Jam, trabajamos con el Jam las próximas. ¿Les parece? De hecho es mejor porque se puede hacer colaborativo y todo. Pero bueno, no sé si ahora la tienen todas descargadas, la utilizamos, como ustedes quieran. No, yo no la tengo, profe, y no tengo espacio en el teléfono. Claro, algunos trabajan con el celular, ese es el tema, ¿viste? Esperame un segundito que ahora voy a poner algo abajo, con un soporte, así levanto un poco la notebook, ¿saben? ¿Ven algo ahí? A ver. No, ahora se ve muy arriba.
parece? Nos fuimos muy arriba, ¿no? Es que tiene que cerrar más la pantalla de la compu. A ver ahí. Creo que ahí está un poco mejor. Me parece. Acá lo que tengo que levantar es la pizarra, ¿no? Póngale un par de libros abajo a la pizarra, profe. Sí, o si es una netbook, bajar solamente un poco la pantalla y listo. A ver ahí. Ahí por ahí se ve algo mejor. Ahí se ve mejor, profe. Igual, más que nada es para el primer ejercicio y después ya el resto creo que cada uno lo hace. No les escucho. A ver, díganme. ¿Se ve mejor ahí? Sí, profe. Bueno. Lo que les decía era que Sí, profe, se ve un poco mejor. para cada caso vamos a hacer el cuadro de la igualdad. Vamos a poner adentro pasivo. Patrimonio neto. Entonces vamos a ir revisando ítem por ítem y vamos a ir identificando dónde van. Por ejemplo, vamos al caso 1. Primer concepto. Dinero depositado en bancos. Activo. Activo, 1.000 pesos. Sí, activo. Ustedes le ponen al lado el concepto. Yo ahora solamente voy a poner el monto para hacerlo más rápido. Rodados destinados a la prestación de servicios a pasajeros. Activo. Activo. Acá, 4.000. Bien. Sumas de dineros adeudadas por clientes. ¿Activo? ¿Activo? Activo. Clientes desactivos. ¿Cuánto? 3.000. Local de venta propiedad de la empresa. Activo, 10.000. Activo. Bien. Capital social. Patrimonio neto, Muy bien. ¿Cuánto tenemos acá? 15.000. Y ganancias acumuladas y no asignadas. Patrimonio neto le puse. Muy bien. 3.000, ¿no? Sí. Bueno, ahora tenemos que sumar de ambos lados y ver si nos da la igualdad. A mí me dio 18 de cada lado. 18.000, perdón. Bueno, suma el resto. ¿Le suma lo mismo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, Sí, profe. exactamente. Bueno, para que vean en este caso, acá no hubo pasivo, es decir, que toda la inversión, o sea, toda la financiación de este activo lo soportó quien, o lo aportó quien, aporte propio, o sea, aporte de los dueños de la empresa. Por un lado, el capital social, o sea, ese primer aporte que hicieron cuando inició la empresa, y después capitalizaron o, digamos, apropiaron de las ganancias acumuladas y no asignadas, es decir, que lo que se ganó en esa empresa se volvió a invertir en activos. Esa, digamos, es la explicación de por qué esta situación. O sea, cuál es la aplicación de cómo es el financiamiento de este activo, cómo están, digamos, cómo fue la fuente de financiamiento y cómo se utilizó ese recurso, cómo se aplicó ese activo.
Bueno, Profe, sí, y si hubiese pasivos en los tres tendría que dar el mismo resultado entonces. si hubiese pasivo, acá tendría que haber menos patrimonio. Si, supongamos que mantenemos el mismo activo, que este mismo activo, entonces, que este activo haya sido financiado por pasivos, o sea, por terceros, y también hubiera sido por patrimonio, o sea, por los dueños, puede ser que, qué sé yo, en vez de utilizar las ganancias, hayan eh, financiado con proveedores o con una deuda bancaria, lo que sea, o sea, pero tendría que ser, tendría que ser un importe, es decir, se podría reducir esto y aplicarlo acá, ¿se entiende? Que estos 3.000 no sean ganancias, o sea, las ganancias, olvídate, se las llevaron los dueños hace... Y sumando pasivo y patrimonio neto tiene que dar lo mismo que dio en claro, activo. claro, Ah, ahí está, ahí exactamente. está, ahí está. Esta parte de acá tiene que dar siempre igual a esto, a este lado derecho. O sea, al lado derecho del lado izquierdo. Profe, ahí también hay que Sí, poner los conceptos de... sí, tienen que poner conceptos. Yo lo único que puse son los montos para hacerlo más rápido, ¿no? Pero ustedes tienen que poner los conceptos. ¿Eso es todo de cada caso y listo? De cada caso tienen que hacer esto. Ok, listo, vale, pero eso nada más. Es esto nada más. Ah, bueno, gracias. Bueno, hacemos uno más y el resto lo quieren hacer ustedes y los en su casa y los revisamos en un Bueno, ratito en la profe, próxima clase. Hacemos uno más. Hacemos uno más. el 3, voy a hacer, porque tiene otros datos que por ahí, para que lo entiendan. Hacemos uno más, el 3. Este es el 3. Para que no se confundan, ¿eh? Entonces, el 3 dice terrenos, 10.000. Activo, Yo lo pongo acá como va apareciendo, ¿eh? O sea, así que después ustedes... muy bien, activo. Acciones con cotización. activo, Sí. ¿De cuánto? 2.000. 2000. Marcas. ¿Cómo marcas? ¿Patrimonio? Marcas. Activo, Activo. ¿Alguien sabe lo que es una marca? puede ser el nombre de Es la como empresa. la licencia, Claro, la Claro, o licencia. sea, ustedes tienen un es la producto licencia, que es la marca lo propia. quieren identificar con el resto de los productos y les ponen una marca, ¿no? Bueno, como ven, un montón de cosas que tienen marcas, o sea, un celular tiene una marca y es igual a otro celular, pero tiene otra marca. Entonces, bueno, cada uno de esos es una marca. La marca ya de por sí es un activo porque es un bien intangible, pero que hace una diferenciación, le da un valor adicional al producto, más allá de la utilidad que tiene, ¿no? Por eso una zapatilla Nike sale más cara que una zapatilla, qué sé yo, Topper, por decirlo una marca cualquiera. Son distintos, son intangibles que van teniendo valor en función a un montón de conceptos que son bastante intangibles también, pero que, bueno, tienen que ver con su trayectoria, el mercado en el que ocupan, hacia dónde quieren apuntar, bla, 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 bla. Bueno, eso lo van a ver cuando vean comercialización. Pero para que sepan, digamos que ese concepto es un concepto medible, ¿no? Cuantificable, o sea, es contabilizable, se puede contabilizar. Alquileres a pagar. Pasivo. 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 Pasivo, muy bien. ¿Cuánto era? 1.000. Bueno, ¿qué más tenemos? Equipos de aire acondicionado. Activo, Sí, son del local, ¿no es cierto? Claro. Capital social. patrimonio neto. A ver, acá dice 20.000, ¿no? Porque no alcanzo a ver de costadito. Sí, Bueno.
Y tengo anticipos entregados a cuenta de futura recepción de bienes destinados a la venta. ¿Un activo? ¿Activo? Sí, exactamente. ¿Y cuánto es el importe? 1.500. 1.500. Estando sin lugar. A ver. Muebles y útiles. ¿Es un activo? Activo. Es un activo. Se le llama muebles y útiles, para los que no saben, a todo lo que es mobiliario, equipamiento de oficina. ¿Cuánto era el importe? ¿4.000? ¿Puede ser? Profe, 2.000. No, 2.000. Sí, ¿quién me pregunta? ¿Quién preguntó? ¿Qué dijo Profe, yo, Belén, Sí, decime. ahí en alquileres a pagar acá nos sale 500 pesos y usted puso 1000 si no veo mal. Porque se me mezclan con las cantidades, no, las estoy viendo de costado. Ah, Por eso bueno. ustedes cuando vean un error, díganmelo porque la veo de costado y no alcanzo a identificar ¿cómo se llama? Dónde está, porque están separados los montos de los textos. Entonces, tenemos muebles y útiles, bien. Abajo dice pérdidas acumuladas. ¿Pasivo? eso igual Pasivo. entraría en pasivo. No, pérdidas acumuladas va en patrimonio neto, pero va en negativo. Es la Va en contracara, pérdida en realidad, ¿no? claro, va en la contracara de las ganancias. O sea, ¿se acuerdan acá? Profe, no se está viendo bien el cuadro, la parte de abajo no se ve. Ah, me habían dicho que sí. Ahí está, perfecto. Bueno. Las pérdidas acumuladas es lo mismo que las ganancias acumuladas, ¿no? O sea, nada más que acá, obviamente es algo que no estamos esperando, pero puede existir un periodo que nos dé que nos dé pérdidas. Y cuando se suma el patrimonio neto y el pasivo, ¿las pérdidas se restan? Claro, exactamente. Esto, o sea, después vamos a ver con el transcurso del curso, nos vamos a dar cuenta de que esto que aparece acá como resultado positivo o negativo va a surgir de otro estado que vamos a hacer aparte y que obviamente acá por ser pérdida, porque fue el resultado de las operaciones del ejercicio, fue que dio pérdida, acá o se restan, siempre las pérdidas se restan. Y por último tenemos préstamos bancarios recibidos. Pasivo. 7.000, ¿no? Sí, profe, 7.000. Bueno, vamos a ver si nos da la igualdad acá, si lo hicimos bien, porque a veces cuando tenemos un concepto mal identificado, no nos da la igualdad. Así que les pido que sumen. Me parece que no da, profe. A ver. El activo da 23.500, profe. ¿Cuánto me tendría que dar? Espérenme un segundito. Pasó, perdón. El activo da 17, 18, 20, 22. Y acá 22, ¿cuánto? 23.500. 23.500, sí. Y acá me da... Sí, da, profe, da 23.500. Sí, 23.500. Acuérdense que las pérdidas se restan. Sí, 27.500. Profe, ¿por qué 21.500? 23.500. ¿Dónde dice 23? Ah, ahí está.
Pero la Solamente pérdida no fue de 1.000 pesos nomás, o fue yo de estoy viendo mal. 4.000. Ah, Son yo veo 1.000, No, 4.000. perdón. Ah, entonces sí. Yo también tenía 1.000 en pérdida, por eso no me daba. Ah, no, fíjense el caso, o sea, los datos que están en el caso 3. El concepto, el Sí, pasa que no lo penúltimo. tenía a mano, por eso. Ah, bien. Claro, yo tampoco estaba viendo el pizarrón nomás y se veía como un 4. Sí, discúlpenme los números, chicos, porque esto de trabajar de costado. Vamos a ver si después usamos el Jam. No sé, bueno, pasa que hay mucha gente que no, que si no tiene capacidad en el celular es un lío. Así que bueno, nos vamos a tener que manejar así con con esta pizarra. Bueno, entonces practiquen con los otros dos casos que les quedan y bueno, los revisamos en la próxima clase. ¿Les parece? ¿O Sí, quieren profe. hacerlo ustedes acá? No, está bien. Bueno, los revisamos nuevamente en la próxima clase y ya está. Perfecto, Bueno, profe. ¿les parece? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Perfecto. Esperen, Sí, por está favor, bien, que no profe. se Nos vayan vemos la nadie. próxima. No se vayan, porque si no, después no alcanzo a tomar lista. Bueno, estoy evaluando que no sé si vamos a alcanzar a hacer un trabajo práctico más, pero sí vamos a tener más ejercicios de este tipo. Les digo para no marearlos, porque ya les dieron las fechas de parciales. No, profe, solamente de una materia. Claro, de una nomás. Ah, pero ya tienen. A ver. Porque yo tengo la fecha del parcial, pero se la voy a dar el jueves. No les quiero generar expectativas, pero se las voy a dar el jueves. Profe, y esta materia empezó tarde, ¿no se extiende la fecha de parcial por ese motivo? Mira, la verdad, mm, no, en principio no me dijeron nada. A lo sumo, porque hay varias materias que se empezaron a dictar tarde. A lo sumo, Claro, a creo que, nosotros nos pasó con esta y con álgebra. claro. Pero igual, o sea, yo por lo menos, en lo que a mí respecta, solamente vamos o sea, voy a tomar lo que está dado hasta ahora. A lo sumo compensaremos en la segunda parte, en la otra parte del año, tratar de avanzar un poco más, pero está, es- solamente se van a tomar Sí, lo que está sí, dado está hasta bien, ahora. profe. ¿Mm? Así que bueno, los estaría viendo el próximo jueves, ¿no? O miércoles. Miércoles. Así que bueno, no es nada Chao, más por profe. hoy. Nos estamos viendo. Chao, que tengan buen feriado mañana. Adiós, profe. Buenas noches. Hasta Buenas noches, profe. Adiós. el miércoles. Chao, hasta luego.